Proponen convertir en superintendencia a la Dirección General del Transporte. Exploramos qué impacto tendría en las carreteras. Una denuncia deja en suspenso el proceso de juramentación de Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Ante el dramático aumento de casos COVID-19 por la variante Delta, analizamos si podrían ser necesarias medidas más drásticas. Muchos guatemaltecos buscan la segunda dosis de la vacuna Sputnik V antes del tiempo establecido. Autoridades piden respetar los 90 días. Capturan a más guatemaltecos en la frontera entre México y Estados Unidos. La mayoría son menores de edad. Según autoridades de finanzas públicas, el Ministerio de Comunicaciones tendrá una reducción en su presupuesto para el próximo año. Llegamos al jueves, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, sea usted bienvenido a este espacio de análisis de las noticias destacadas. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches, Sandy. Muy bien, acá listo precisamente para hacer los análisis de los tres temas, ¿no? Dramáticos. El primero de ellos es que se propone una superintendencia para el transporte extraurbano. Tantos accidentes, tantas situaciones, tanta irresponsabilidad. Usted se preguntará, ¿hay otras instituciones que velan por el tema del transporte? Así es. ¿O tendrían que hacerlo? ¿Y qué diferencia hay con crear una superintendencia? Esto es lo que estaremos evaluando a continuación. La iniciativa 5955 presentada este jueves en el Congreso de la República busca la creación de una superintendencia de transportes por carretera para regular la prestación de servicios de transporte extraurbano de pasajeros y de carga a nivel nacional. La propuesta se refiere a la intención de modernizar y edificar una reingeniería de la Dirección General de Transportes para que se eleve a superintendencia. Al respecto, el director de la DGT, Byron Acevedo, se refirió a la propuesta. Sí, nosotros hemos sido parte de estas comisiones y estas mesas de trabajo con la Comisión del Congreso de Transporte y vemos con mucho agrado el tema de la iniciativa de ley que quiere crear esta superintendencia para realmente darle una política pública a esta situación y que el transporte colectivo sea un transporte digno, seguro y eficiente. Integraría todo el servicio de transporte colectivo de pasajeros. Todo lo que queremos es unificar esfuerzos, apoyar no solo al empresario, al transportista, sino, por supuesto, apoyar al usuario. Sin embargo, la Federación de Asociaciones de Transporte señalaron que no se conoce el fondo de la propuesta de ley, ni lo que implica para los transportistas, por lo que solicitaron la creación de mesas técnicas. Entonces yo creo que si ellos presentaron una ley, es necesario que nosotros conozcamos el fondo de la mencionada iniciativa para hacer propuestas, ya que como transportistas entendemos que es necesario la creación de una nueva ley, porque la que tenemos es de 1946. Pero en este momento pues desconocemos, como le decía al principio, el fondo de esa ley. No sabemos si realmente cumple con todas las expectativas, con la regulación del transporte, si realmente se está regulando el transporte o solo se le está cambiando de nombre a la entidad de la DGT. De acuerdo con las funciones que la iniciativa propone, la superintendencia estaría a cargo de coordinar planes y estudios en materia de transporte, evaluar la prestación del servicio y regular los servicios públicos en carretera, entre otras acciones. Bueno, una iniciativa osada, definitivamente, Sandy, televidentes, una iniciativa que veo positiva en función de que al transporte público, colectivo de pasajeros hay que ponerle orden. Por supuesto que hay una renuencia, ¿no? Pero hay que analizar una situación y qué va a pasar con las PMTs y qué va a pasar, por ejemplo, con Provial y qué va a pasar con otras intendencias que existen ahora, como por ejemplo la misma DGT. Exactamente, sería una unificación de todos estos esfuerzos y también de evaluar entonces la existencia
de estas entidades que ya están vigentes, porque recordemos bueno, ¿qué diferencia hay en crear una superintendencia y tener estas direcciones? Quisiera que empezáramos por ahí, Julio. Sí, no es solo una diferencia de nombre, ¿no? Porque para eso nos quedamos mejor con esta dirección, a ese nivel de dirección. Cuando hablamos de una superintendencia del transporte público de pasajeros de todo tipo, urbano, extraurbano, significa que va a ser la entidad centralizada y encargada de vigilar porque se cumpla no solo la ley y el reglamento de tránsito, sino que toda la normativa que va pues de la mano con este tipo de transporte. Por ejemplo, que se cumpla con los reductores de velocidad en su momento, que se cumpla con el tema del seguro, que se cumpla con esto, que se cumpla con lo otro. Esto significaría que los papeles que jugarían las distintas policías municipales de tránsito, que jugarían Provial y otras cuestiones, solo serían papeles preventivos, porque esta superintendencia asumiría a nivel nacional en los 22 departamentos este papel. Ahora, la cuestión es que estás creando una megaestructura que habría que ver cómo estaría capacitada para funcionar dentro de todos los 340 municipios al final de cuentas, ¿no? Exactamente, y que de esta forma entonces se tendrían que tener mayores controles, mayor también autoridad para las sanciones, para tomar pues medidas que sean también drásticas, te diría. En los casos entonces de transportistas que no estén apegados a las leyes vigentes que lo regulan, ¿no? Porque también recordemos, los usuarios necesitan también más respaldo, Julio. Es que ahí está el punto, precisamente. El usuario necesita un buen servicio de transporte público. Hoy por hoy eso es bastante discutible. El usuario necesita un buen servicio y que sea seguro. Hoy por hoy eso todavía es más discutible. Y aparte de todo necesita garantías que lo hagan llegar con certeza, con seguridad, es decir, con una velocidad controlada, con pilotos capacitados, con personal también capacitado, con unidades en buenas condiciones y un montón de situaciones más que al día de hoy no se cumplen. Por eso no se ve mal la idea de esta superintendencia. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que no se cree una burocracia más excesiva y que después termine siendo infuncional, porque eso sí sería realmente un bochorno, ¿no? Totalmente, por eso es importante que se pueda evaluar entonces esta iniciativa pero también se defina, ¿no? Bueno, si se va a crear, va a tener estos fondos para que puedan entonces pues dar seguimiento al tema de operativos, al tema de las sanciones, a la protección también del usuario, las regulaciones que se puedan tener y el control también en cuanto a las condiciones en las cuales están funcionando las distintas unidades del transporte público y también los distintos pues transportes que operan en nuestro país. Pero imagínate, si vas a aprobar una superintendencia y no le vas a poder dar el dinero que es necesario para poder ampliar su cobertura también, porque esto tiene que estar a nivel nacional, ¿no? Sí, el control tiene que ser en todo el país. Es una apuesta osada. Pues no va a servir de mucho, ¿no? Claro, porque aquí en Guatemala generalmente pasa eso, ¿no? Se crea una ley, eventualmente se crea el reglamento al mismo tiempo, que ojalá, porque si no, no se puede operativizar, pero se deja en el olvido de dónde va a salir el presupuesto, las fuentes presupuestarias que van a permitir que un monstruo, porque esto al final de cuentas en la burocracia es un monstruo, algo que tiene que tener pues una autonomía a nivel nacional, pueda llegar a funcionar. Estamos claros de que por lo menos tendría que funcionar regionalmente para después pensar en una situación de descentralización por los 22 departamentos. Y estamos claros también que tendrá que haber un periodo de transición en cuanto a la coordinación que pueden tener con las PMTs, con la misma Policía Nacional Civil, obviamente el Departamento de Tránsito y por supuesto esa transformación de lo que es la actual DGT y el personal que ella puede tener capacitado, llamémoslo de esta manera, para integrar esta superintendencia. No es un reto fácil. Totalmente no, Julio, es un gran reto que se viene y sobre todo también tener la responsabilidad de ver si es viable poder entonces dejarlo, que creo que sería oportuno también, porque el tema del transporte, mira, yo creo que tiene muy poco control todavía, porque la DGT, que es una de las entidades pues encargadas de regular el tema del transporte, solamente tiene el transporte público extraurbano. Es que ahí está el desorden. Se limita, 1. 2, cuando vemos entonces la cantidad de inspectores para poder verificar la situación de los buses extraurbanos, no hombre, de verdad no dan abasto. Y hay otro problema, ¿verdad? Antes de ver los datos, tenemos a la DGT, tenemos al Departamento de Tránsito con autonomía a nivel nacional, la misma policía que puede asumir esas funciones y las distintas policías municipales de tránsito y Provial, y uno dice, ¿y a quién le hago caso, no?
Eso también hay que verlo. Entonces, vamos con los primeros datos para que usted, junto con nosotros, haga este análisis. Actualmente, Sandy, en Guatemala, la Dirección General de Transportes, es decir, la DGT, es el ente, entre comillas, rector del transporte extraurbano en la República de Guatemala. La iniciativa de ley busca darle un papel más protagónico precisamente a la DGT y convertirla a una superintendencia a nivel nacional. Bueno, vaya reto. Esto permitiría, al menos en la teoría, Sandy, tener un ente regulador del transporte público extraurbano con una mejor capacidad operativa y de supervisión, y al final de cuentas centralizado en una sola institución, que eso sí es lo bueno, ¿no? Como bien es sabido, si en caso se llegase a aprobar esta ley, sería necesario lo que precisamente has indicado, que es a la vez aprobar su reglamento para operativizarlo, pero por supuesto, nunca, jamás olvidar las fuentes de financiamiento para que esta superintendencia pueda empezar a formarse, capacitarse y a funcionar, ¿no? Y hacer esa transición que tanto se necesita. La idea parece buena, el reto es mayúsculo y por supuesto te vas a encontrar, a topar y a estrellar contra una resistencia nata que ya estamos viendo de los propios transportistas al nacimiento y a la duda de una entidad como esta. Mira, yo sé que puede generar algún tipo de incertidumbre, pero lo que sí también hay que destacar es que sí se debe controlar el transporte público a nivel general, Julio, porque las unidades en mal estado, ¿quién lo controla? Nadie. ¿Quién exige entonces que se le pueda hacer el mantenimiento correspondiente y quién controla y verifica que sí se está llevando a cabo? Muy difícil. Si vemos entonces en México, por ejemplo, ellos tienen un control del el mantenimiento que se les hace y tienen que ir pasando. Si vamos a el tema de Estados Unidos, por ejemplo, también, y si algo está malo hay multa, ¿no? Entonces, controlar y regular de mejor forma el transporte va a reducir sin duda alguna los accidentes de tránsito que tantas vidas ha quitado en nuestro país y que también tantas consecuencias ha dejado a muchas personas que han quedado con lesiones. Me gusta el tema de la comparación con México. México tiene un buen sistema de transporte público extraurbano, hay que decirlo. Vamos con otros datos para hacer juntos el análisis respectivo. La Superintendencia de Transporte por Carretera puede justificarse ante la alta tasa de hechos de tránsito que cuestan la vida de muchos guatemaltecos cada año. Además, Sandy podría coordinar sus funciones con la STP, que es la Superintendencia de Transporte Público, que funciona a nivel metropolitano y obviamente como otros entes como las policías municipales de tránsito y por supuesto Provial. Un hecho relevante que deben considerar los legisladores es darle a esta superintendencia potencial la capacidad también de lo que decías hace unos instantes, de poder sancionar, de ser coercitiva, porque de lo contrario no va a funcionar si no le das dientes al tiburón. Es necesario a todas luces el poder poner orden en las carreteras del país, estableciendo límites de velocidad, situaciones tan importantes como los seguros y el respeto y seguridad, sobre todo al buen servicio para el pasajero que es el usuario. Totalmente, Julio. Por eso es que, de verdad, en el tema del transporte hay que fortalecerlo. Hay que ver de qué forma también se logra controlar, se logra verificar el servicio, la calidad y las condiciones en las que están también las unidades del transporte público, porque entre menos controles se tienen, más accidentes van a ocurrir, más pues complicaciones se vienen para los usuarios. Imagínate, qué difícil que en nuestro país no tengamos un transporte público que sea eficiente, que sea seguro. No lo hay. Pero tampoco hay interés, imagínate. Si hay una gran cantidad de población que utiliza el transporte público, ¿por qué no se hace algo y por qué es un tema que parece que no interesa en nuestro país? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Una de ellas, el desinterés que ha habido por años en este tema. Otra de ellas es que no se respetan las leyes, no se respetan los plazos. Hablábamos la semana recién pasada del tema de la extensión, otra vez una prórroga, 6 meses para el tema del seguro, lo mismo con los reductores de velocidad y tantas cosas que giran en derredor de lo que es el transporte público urbano también y extraurbano. Y no digamos lo que dices, es decir, que ya no ingresen aquí a nuestro país unidades que en otro país, en Estados Unidos específicamente, ya están desahuciadas, aquí se repotencian y bueno, a darle otros 15, 20 años y a ver de qué manera transportamos a la gente, ¿verdad? Eso no es adecuado. Totalmente no. El transporte ya se tiene que regular, el transporte ya sea con una superintendencia o con cualquier entidad, pero de verdad que sea un tema en el cual se le preste la atención que corresponde, porque también vemos que los usuarios están quedándose en el olvido, ¿no? Los usuarios al final no tienen pues protección y sobre todo también el transporte cada vez está más deficiente y está de menos calidad en pésimas condiciones.
¿Cómo va a ser eso? De menos calidad y más caro, y se lo vuelvo a poner ahí. Y usted mire las condiciones de los autobuses, de las camionetas, como llamamos aquí en Guatemala, ¿no? Fuera de las cuestiones que pueden ver, estéticamente se pueden ver bonitas, pero revísele las llantas, cómo estarán el sistema de frenos, cómo estarán todos sus sistemas mecánicos, cada cuánto lo revisan, quién lo está manejando, cuál es la capacitación que tienen. Señoras y señores, aquí le dejamos para su análisis esta potencial creación de la Superintendencia de Transporte Extraurbano. Así es, Julio. Bueno, al regresar hablaremos acerca de un tema que lleva varios meses también en el análisis, y es la situación de Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. ¿Se le dejará o no? ¿Hay nuevos recursos que se han planteado? Bueno, sí. ¿Qué te parece si lo analizamos? No encuentra paz la Corte de Constitucionalidad. Analizamos esto cuando regresamos, y mientras tanto usted no cambie, recordando que nosotros somos a la medida. Luego que la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo diera trámite el pasado 10 de agosto a una denuncia interpuesta por el abogado Roberto Estuardo Morales Gómez en contra del proceso de designación de magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario, el Congreso de la República ha quedado en suspenso para la juramentación de Gloria Porras como magistrada a la Corte de Constitucionalidad. A mi entender, han suspendido han suspendido todo trámite con este amparo y han dado un plazo de 15 días para todas las partes interesadas para una audiencia, tengo entendido. Entonces, dentro de 15 días ellos estarán conociendo más sobre el tema. ¿Qué es lo que corresponde? Ellos han suspendido la juramentación y han establecido un plazo de 15 días. Mientras tanto, de acuerdo con el artículo 156 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, señala que mientras se resuelvan las impugnaciones, continuarán actuando los magistrados titular y suplentes que deben ser sustituidos. En este caso, el abogado José Francisco de Matavela continúa como magistrado titular por el Consejo Superior Universitario. Bueno, es que a veces no se sabe si es mejor la medicina o la cura, pero es que de verdad la Corte de Constitucionalidad no veo que logre encontrar una paz en su conformación, ni es que ni siquiera logra conformarse, ¿no? Porque estamos hablando de Gloria Porras, ex magistrada, que resulta, ¿verdad, Sandy?, electa nuevamente por otro órgano, que en este caso es la USAC, pero que tiene procesos pendientes y que obviamente no se puede tomar posesión del cargo mientras estos no se resuelvan. Por supuesto que se resuelvan a su favor, porque de lo contrario también había un impedimento legal. Y mientras tanto continúa el magistrado que anteriormente en la anterior Corte de Constitucionalidad ejercía ese cargo como titular y como suplente también a quien corresponde. Me refiero suplente Parucén, y de Matavela sigue todavía ostentando un cargo en el cual pues ya se venció, pero pues no puede abandonarlo, ¿no? ¿Dónde he visto una situación como esta, Julio? En la Corte Suprema de Justicia, sí, donde tampoco logran integrarse, y esto es grave también. Sandy, qué bueno que traes a colación eso. Ya perdí la cuenta de los meses, pero ya te sé decir que si decíamos hace unos 2-3 meses atrás que eran 14, estaremos ya en unos 17-18 meses que esta Corte Suprema de Justicia tampoco cambia. Esta crisis institucional del sistema de justicia guatemalteco es lo que nos ha llevado a platicar, a ampliar y obviamente venir acá y analizar con usted sobre la necesidad ingente e inminente de que se pueda hacer una reforma constitucional, al menos dentro de lo que es el sistema de justicia, porque por lo visto no está funcionando. Y por supuesto que no funciona, si no se puede ni siquiera nombrar ni ponerse de acuerdo para el tema de los magistrados, las influencias, los intereses políticos, los intereses ideológicos, todo acá es lo que prevalece, y no prevalece el criterio jurídico nunca y jamás. Totalmente. Y la academia, bien, gracias. Así es, Julio. Mira, la verdad es de que en todo momento debe garantizarse que las cortes estén muy bien integradas, pero en este especialmente, donde el país está esperando inversionistas, donde el país quiere ir pues aumentando y recuperando la situación económica también, porque pues la crisis mundial nos ha afectado también, y que en este momento no exista voluntad política de poder aclarar, definir y acabar ya por una vez y por todas esta situación. Qué triste, porque uno de los factores que se pide para poder entonces
Establecer una empresa, invertir en un país, es la certeza jurídica, algo que no nos debería de quitar el sueño y que lo está haciendo. Y ya hice la cuenta porque la actual, aunque estamos hablando de un problema que atañe a la CC, por alusión a lo que dijiste con la Corte Suprema de Justicia, tenía que cambiar el 13 de septiembre del año 2019, o sea que está próxima a cumplir 2 años extras. ¿Cómo puede ser esto? Y cómo puede ser también, no que en el máximo tribunal del país, porque el máximo tribunal en teoría es la Corte Suprema de Justicia, en el máximo tribunal del orden constitucional ni siquiera se pueda poner orden dentro del tribunal, dentro de la conformación del mismo. Es que es una vergüenza y esto realmente solo pasa en Guatemala. Son de las cosas que tenemos que cambiar. Y vemos entonces el trasfondo de esta situación, Julio, porque cuando buscamos, bueno, qué está pasando y cómo nosotros o cómo se puede resolver esta situación, se ve lejos. Es que no encontramos una salida. No, mejor vamos con unos datos, Adelante. porque el panorama es desolador definitivamente. A ver, Sandy, la Corte de Constitucionalidad continuará con sus funciones sin ningún problema. Bueno, por lo menos eso es algo bueno, ¿no? Aún sin la magistrada Gloria Porras, magistrada electa, ¿no? Pues en este caso. Este caso específico de Porras es que aún no toma posesión del cargo en la CC. Es importante señalar que se presentó pues una denuncia en materia de lo contencioso administrativo. No es la única, porque también existen otras impugnaciones que deben de resolverse. Mientras esté pendiente la resolución de procesos judiciales de cualquier índole en su contra, la misma ley le impide acceder al cargo y además la misma lentitud del sistema de justicia ahora juega en contra también de los mismos operadores y magistrados que han estado a cargo de la justicia. Una justicia injusta, una justicia que en Guatemala ha sido muy politizada, ha sido muy tergiversada y ha sido orientada a lo que ya decía anteriormente, intereses de orden ideológico, intereses de orden político, y que se ha olvidado de ser justa, de ser ecuánime, de ser equitativa. Bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Y es lo que tenemos hoy por hoy, un sistema de justicia colapsado. Totalmente colapsado, Julio, y lo peor de todo es que no vemos una esperanza, no vemos una luz al final del camino. Entonces, ¿cuánto más va a pasar? Nos va a pasar lo mismo en la Corte Suprema, donde vamos a estar por cumplir 2 años, pasa el tiempo y no se logra resolver, porque qué incómodo también, ¿no? Que un órgano tan importante como la Corte de Constitucionalidad, que tiene que resolver situaciones pues también de apego a la ley, a la ley, exactamente, y no se respeta entonces la misma ley. Pero fíjate que por eso no hay que escupir para arriba. A ver, ¿quién tiene la culpa de que no se haya resuelto, o mejor dicho, que se haya entrampado ese proceso de selección? Malo o bueno, malo, supongámoslo, porque así es, hay que decirlo, y por eso tiene que cambiar de elección de magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia la anterior Corte de Constitucionalidad, donde Gloria Porras misma no solo fue presidenta en su momento, sino que también la integraba. Entonces ahora está pagando también estas consecuencias, porque eso le ha traído precisamente como una situación de responsabilidad en el ejercicio de su cargo estas impugnaciones a su elección, y por supuesto ahora un tema de una denuncia de lo contencioso administrativo. ¿No sabe qué es contencioso administrativo? Resulta el pago del dinero, es decir, el manejo de la plata. Julio. A ver, Sandy. ¿Cómo resolver esta situación? Legalmente, tú que eres un estudioso de las leyes, legalmente, ¿hay alguna forma en la que se puede hacer? Sí. ¿O es un tema ya que, aunque la ley dé el camino y los pasos a seguir, hay otros intereses? No, yo creo que el camino es hasta cierto punto sencillo. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el ente que tiene que designar a esos, por ejemplo, magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia? El Congreso de la República. Nos guste o no nos guste, ya se dio un proceso de selección de quienes pueden llegar a aspirar a esos cargos, que de todas maneras ya les va a quedar 3 años apenas y ya no 5. Entonces lo que se tiene que hacer es, por parte de este órgano del Estado, que es el Congreso de la República, la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Y ellos deben de resolver de conformidad a derecho, no de conformidad a sancionar leyes, porque la Corte de Constitucionalidad no es el Congreso para hacer nuevas leyes y nuevas formas. ¿Y qué es lo que dice? Que se seleccione de lo que hay los magistrados. Eso sí, tenemos que aprender los guatemaltecos que el sistema actual de justicia no funciona, y por eso ese sistema de comisiones de postulación tendrá que cambiar para la próxima oportunidad, y por eso es que hablamos de una reforma constitucional. Pero hoy por hoy es mejor escoger y no quedarnos con una Corte Suprema de Justicia y magistrados de Sala que están próximos a cumplir 7 años, y a este paso van a tener 2 periodos, y eso, Sandy, eso simple y sencillamente es ilegal.
Es ilegal, es que no puede extenderse su mandato si su mandato ya venció, el plazo es perentorio en la Constitución, es decir, es plazo máximo, 5 años. Y parece que eso no le importa a nadie. A nadie. Porque no hay de verdad alguien que lidere la búsqueda de una resolución definitiva de esta situación en las Cortes. ¿Por qué? Por los intereses. Terrible, está ahí, ¿no? claro, la verdad, cuál es el fin. Pero, ¿qué te parece, Julio, si ampliamos información, conociendo un poco más entonces sobre la situación de Gloria Porras, que tú indicabas ya que pues estaba en la Corte de Constitucionalidad, así que vamos con otros datos. Claro que sí, ahí los tiene usted en pantalla. Y Sandy, tenemos que recordar que la magistrada electa por la USAC, Gloria Porras, había ostentado ya el cargo de magistrada titular, solo que representando a otro órgano elector. Esta situación da como consecuencia que actualmente el magistrado José de Matavela sigue ejerciendo el cargo de representante titular de la USAC, pues por ley simple y sencillamente no puede abandonar el cargo si no existe un sustituto, pero por ley también se está violentando el plazo perentorio que marca la Constitución. Se espera que la actual Corte de Constitucionalidad sea menos polémica y menos mediática que su predecesora y que por sobre todo, Sandy, sus resoluciones no estén marcadas por intereses ideológicos o políticos. El futuro de la licenciada Gloria Porras como magistrada representante de la USAC, te puedo decir algo, hoy por hoy en un sistema de justicia como el de Guatemala es incierto. No lo sabemos, porque ahí tenemos el caso de Maynor Moto, ¿no? Que también fue electo magistrado, se termina venciendo el plazo porque era electo para 4 meses y no pudo asumir, fue juramentado pero ya no asumió. Y aquí lo discutimos y vimos muchas de las cuestiones y preceptos jurídicos y ya con Gloria Porras está pasando algo similar. Y no digamos lo que está pasando con la otra Corte Suprema y las magistraturas de sala. Es una situación preocupante que yo concuerdo contigo. Nadie parece estarse interesando por esto, nadie. Y aquí lo analizamos cada vez que podemos y a nosotros nos da pena realmente por nuestro país porque no se cumple ni siquiera una ley que sea la Constitución, al menos ella. Hay muchos recursos que se han interpuesto para evitar que ciertas personas asuman como magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Hay más problemas que soluciones. Sí, muchísimos. ¿Y por qué lo planteo como un problema? Porque al final, recurso tras recurso que hace que cada vez sea menos probable que se pueda decidir entonces si Gloria Porras va a ser magistrada o no. Es que no es que ya, ¿no? Exactamente, sí, definir, ¿no? O continúa de Matavela. ¿Se puede o no se puede? Simplemente es lo que necesita saberse. Pero el tema aquí es con que se evita, pero bueno, no se hace nada por indicar que se defina, exigir a las entidades que tienen que hacerlo, de poder aclarar y resolver en definitiva esta situación. No hay interés por lo visto. Y esto es complicado, Julio, porque entonces, ¿dónde queda nuestra legislación? ¿Dónde queda el respeto a la Constitución política de la República de Guatemala? En datos, en detalles que parecen mínimos, como el hecho de que no tome posesión una magistrada, Gloria Porras, porque la Corte de Constitucionalidad sigue funcionando, con o sin Gloria Porras, ese no es el problema. Pero el problema real es que la Constitución política de la República de Guatemala termina siendo la ley menos respetada, la ley más vulnerada, y esto de verdad es un tema dramático. ¿Y sabes qué fue lo más dramático? Que quienes principalmente la vulneraron, pero de una manera grotesca, hay que decirlo, fue la anterior Corte de Constitucionalidad, haciendo cosas que van en contra de la ley y resolviendo situaciones que son a todas luces inconstitucionales. Es decir, yo creo que llegó el momento ya de empezar a cambiar muchas cosas en el sistema político y en el sistema jurídico del país. Exacto. Y ahora que estamos hablando del sistema jurídico, que para la próxima elección de cortes, de jueces, de magistrados, de lo que sea por carrera, aquellos que ya son jueces, aquellos que son operadores de justicia, que han empezado desde abajo y que van ganando esos ascensos a través de su buen trabajo, y no que sea por esta manera perversa de intereses, donde, por cierto, de decir, Sandy, una campaña para magistrado de Corte Suprema de Justicia o de Corte de Constitucionalidad es una campaña millonaria, y todos esos recursos que se gastan en esa campaña después se cobran en favores políticos. Imagínate, desde que los temas políticos, intereses personales o sectoriales se dejaron ingresar a la Corte de Constitucionalidad, parece ser que la forma de funcionamiento va a ser esa, Julio. Sí, y qué triste, porque debería ser una Corte que vele únicamente por el cumplimiento de lo que ya está establecido en la Constitución, el respeto, y que sea garantes que se cumpla y que se respete ese documento tan importante en nuestro país. Nuestra Constitución.
Una conclusión más, tal vez para finalizar y para que reflexionemos todos. Ya lo dijo Sandy, la Constitución, la máxima ley, la máxima Corte, supuestamente la Corte Suprema de Justicia, tiene 3 cámaras, amparo, civil y penal. Entonces, que mejor la Corte de Constitucionalidad pase a ser la 4ª cámara con 4 magistrados y la cuestión se resuelve y se pone en orden las cosas. Pongamos orden en nuestro sistema de justicia, pero hagamos algo. Así es. Bueno, terminamos este tema. El tiempo se nos hace corto también para poder evaluar esta situación que hay tanto que hacer, sin duda alguna, hay tantas preguntas y pues pocas respuestas. Pero regresando, hablaremos de otra situación que es preocupante en nuestro país. Vamos a hablar del tema de salud, la variante Delta y también cómo está complicando la situación hospitalaria en el país. Hay varios contagios, hay varias situaciones que también se han planteado por parte de salud. Lo evaluamos al regresar. Claro que sí, situaciones dramáticas. Por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. Quizás, sin dudas, el más dramático de los 3 temas a tratar el día de hoy, Sandy y televidentes, la variante Delta, puede obligarnos a tomar algún otro tipo de medidas que sean más drásticas en el país. ¿Por qué? Porque en 2 días hemos sumado más de 8,000 contagios. Estamos llegando a un nivel realmente de desesperación. Vemos la crisis hospitalaria que está allí latente, saturados en situaciones y en condiciones realmente dramáticas los pacientes. Vemos todavía el lento proceso, llamémosle así, de vacunación, porque el grueso de la población, 1/3 de la población, más del 33%, todavía no tiene acceso a esa vacunación. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya se está por allí especulando, no solo por parte de las cámaras empresariales, por parte del sector de médicos, por parte obviamente de medios de comunicación serios como lo es TN23 y A la Medida, y sobre todo también las mismas autoridades del gobierno guatemalteco, si van a haber medidas restrictivas en horarios, en movilidad y hasta eventualmente, ¿quién quita?, hasta un toque de queda que pueda iniciar desde las 21 horas a las 6 de la mañana en los siguientes días. Entonces, ojo con esa situación, pero es una cuestión, Sandy, que también tiene una grave causa. ¿Y sabes cuál es? El descuido de las personas en no seguir las medidas. Totalmente, Julio, porque mira, a veces nos confiamos mucho, vemos las aglomeraciones que se siguen registrando. Mira esas imágenes. Imagínate, vamos a mercados, vemos ese tipo de imágenes, vamos a cualquier lugar y ya no estamos, pues, cuidándonos, ¿no? Ya no estamos tampoco exigiendo esa garantía de los protocolos de seguridad que se puedan cumplir. Porque, por ejemplo, a veces decimos, no, hombre, es que si voy a tal lugar está súper lleno y no están respetando el aforo, no están respetando las medidas. Como ciudadano. Exacto. Si nosotros tomamos la decisión, bueno, yo miro que aquí no están cumpliendo con las medidas, busco otros lugares, porque tampoco es que existe un solo lugar para atender una necesidad. Es correcto. Realmente nos tenemos que cuidar y tenemos que exigir también la calidad, los controles y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Especialmente cuando salimos, ¿no? Cuando vamos a comer a algún lugar. Y de esta forma entonces también nosotros decidimos, porque vamos a pagar, dónde queremos estar y que sea un lugar seguro, porque también hay varias quejas, especialmente en redes sociales, de lugares donde no se cumplen los protocolos, pero igual la gente está ahí, entonces ¿de qué sirve quejarse? Muy bien dicho. ¿Y sabes cuál es uno de esos lugares, que son varios al final de cuentas, que no se cumple con esto? El mismo transporte público, urbano y extraurbano, del cual hemos estado hablando, y los transportes metropolitanos, en general todo el transporte, donde ya no se está respetando el tema de los aforos, donde ya no se está respetando el distanciamiento social. Pero ¿qué pasa? Igual la gente lo sigue usando. Tal vez es mejor esperar el siguiente bus o salir un poquito más temprano, madrugar un poco más, pero no arriesgarse, ¿no?, a esas condiciones en las cuales, como en pantalla vemos, aglomeraciones innecesarias. ¿Vamos con datos, Julio? Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Vamos entonces con los datos. La variante Delta, que actualmente está generando la 5ª ola de contagios ya en varios países del mundo, ha obligado a la toma de nuevas medidas de prevención en esos países. Quizás sea más oportuno decir que más que nuevas medidas, Sandy,
es el regreso a las ya conocidas medidas de bioseguridad básicas y fundamentales. Asimismo, la variante Delta está creando la discusión dentro de los científicos de la salud mundial sobre la pertinencia de una potencial, inclusive tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En países más desarrollados, esta variante tan altamente transmisiva ha generado ya un impulso al proceso de vacunación obligatoria para realizar actividades tan simples como lo que tú dices, ir a comer, ir a un restaurante, ir a un supermercado, subir al transporte público. Y yo creo que vamos a tener que llegar también a eso, porque al final de cuentas la primera responsabilidad es la nuestra, la responsabilidad personal, la responsabilidad con nuestra familia, con nuestro círculo de amigos en el trabajo, y al final de cuentas, si logramos cuidar ese pequeño núcleo, cada uno de los guatemaltecos estamos cuidándonos entre todos, pero no lo hacemos. Así es, no tomamos las medidas básicas. Hay personas que incluso, Julio, ni siquiera ves que cargan alcohol, que cargan en gel, en spray, de cualquier forma. Entonces te preguntas, ¿en qué momento se desinfectan? ¿En qué momento también tienen ese cuidado de estar entonces protegiéndose? Porque recordemos, nosotros vamos con nuestra familia y le estamos arriesgando si no tomamos las medidas. Comprendemos que hay que salir a trabajar, hay que salir a hacer cuestiones que son pues necesarias, pero también hay que tomar las medidas. Ya nos olvidamos, a veces incluso los protocolos de ingreso a la casa a veces se olvidan. ¿Los hemos olvidado? Puede ser. Sí. Y yo los entiendo en el sentido que cansa esta situación, cansa definitivamente, pero imagínense ustedes, si no nos cuidamos, la situación se nos puede complicar, no solo a nosotros, sino también a quienes están en nuestro alrededor. Por eso es importante que seamos responsables, y aquí la responsabilidad es individual, la tenemos que asumir, no tenemos que andarle echando la culpa solo a otras personas, sino que nosotros hagamos nuestra parte, y si nosotros hacemos nuestra parte, ahí sí vamos a poder exigir. Obtener resultados, sí. Claro. No esperemos entonces resultados positivos si hacemos cosas negativas. Y el primer responsable somos cada uno de nosotros. Vamos con otros datos ahí en pantalla, ya lo tiene usted. Por las condiciones dramáticas, Sandy, de contagios y saturación de los hospitales nacionales adecuados contra el COVID-19, el propio personal médico ha solicitado medidas preventivas más drásticas. Habrá que determinar cuáles podrían ser eventualmente esas acciones del gobierno y las autoridades de salud. Pero cualquiera que decida seguramente será de orden restrictivo a la movilidad y a los horarios. Podría volverse, solo estamos en este momento especulando si no tenemos cuidado, a un potencial horario de toque de queda, eventualmente a potenciales encierros de días estipulados como los fines de semana. Sin embargo, para Guatemala existe también una disyuntiva, y es una disyuntiva muy grande y muy fuerte. Las medidas necesarias para garantizar la prevención y el COVID y la reactivación económica. Señoras y señores, aquí tenemos este tema, un tema dramático, un tema terrible. Yo le puedo suplicar algo a usted, por favor, cuídese, y cuídese bastante para cuidar a los demás. Nosotros, Sandy, vamos a continuar con la información aquí en A la Medida. Por supuesto. Ha existido mucha desinformación respecto a posibles medidas que se estarán tomando. Hay quienes dan por hecho que va a establecerse un toque de queda que ya fue autorizado por el Consejo de Ministros en reunión con el presidente. Esto es totalmente falso. Pero vean, porque el presidente sí ha convocado a una reunión de trabajo de Consejo de Ministros para mañana a las 4 de la tarde. Se va a realizar entonces en la Casa Presidencial, y aquí el Ministerio de Salud va a presentar un informe sobre la situación actual de la pandemia del COVID-19 en el país, y de esta forma va a proponer medidas que se puedan tomar, las cuales tendrán que ser avaladas por el Consejo de Ministros en esta reunión que es programada para mañana a las 4 de la tarde. Usted tiene que estar atento a las fuentes oficiales, es decir, Ministerio de Salud, el Ejecutivo también, los medios de comunicación que vamos a estarle transmitiendo el resultado también de esta reunión, para que usted conozca cuáles serán las medidas que estarán vigentes si se toman entonces algunas restricciones, algunas medidas de prevención, para que usted las pueda cumplir. Así que, por favor, no se deje llevar por información falsa. En estos momentos no hay restricciones establecidas. Mañana vamos a saber qué deciden en Consejo de Ministros. Ya regresamos.
Aquí estamos de vuelta y bueno, vamos con la parte informativa. Sobre el tema de la vacuna Sputnik V, ¿sabe usted que las autoridades de salud de Guatemala han hecho un llamado a la población guatemalteca para que esté cumpliendo con los intervalos correspondientes entre la primera y la segunda dosis para que haya efectividad en esta vacuna? Vean la información aquí en A la Medida. De acuerdo con los estándares establecidos por los fabricantes de la vacuna Sputnik V, el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis es de 90 días. Sin embargo, Salud ha evidenciado que algunas personas llegan con hasta 30 días de anticipación, por lo que podrían cometer errores para la administración. Lo ideal, y reitero, es de que las personas que estén alrededor de 90 días son las que deberían de estar llegando a administrar su segunda dosis. Pero lamentablemente hemos estado teniendo personas con entre un intervalo y la primera y segunda dosis entre 50 a 60 días aproximadamente. Y aclararle o reforzarle el tema con la población es de que si se dejan intervalos entre una y otra dosis es porque tiene una razón técnica, científica y epidemiológica. Y cuando se respetan esos intervalos es donde mayor eficacia se le puede dar de protección y de cobertura con una dosis. O sea, lo que me quiero referir es que no necesariamente porque yo me administré hoy primera dosis, ya la siguiente semana me tengo que administrar segunda dosis para poder garantizar mi protección o inmunidad. No es así. No es así. De hecho, al contrario, se están cometiendo algunos errores en ese sentido. Por lo tanto, reiterar a la población de que debemos de cumplir con alrededor de los 90 días. Un poco más de 3.800 personas han recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik, de un lote de 60.000 que recibió Guatemala hace algunas semanas. Según el reporte que tenemos del día lunes, que es el último reporte que tengo del dato que he ingresado en el tema, habían aproximadamente 3.885 dosis aproximadamente que se habían ya administrado de segunda dosis de vacuna y de Sputnik. Por lo tanto, la diferencia aproximadamente de unas 50, ya con el transcurso de los días, entendería que hay un poquito más de 50.000 dosis de Sputnik todavía disponibles para segundas dosis de dicha vacuna. El Ministerio de Salud cuenta con un cronograma de envíos de dosis Sputnik a partir de agosto hasta diciembre. Sin embargo, aún no se precisa en las fechas de arribo. Cambiamos de tema porque las autoridades de la patrulla fronteriza dieron a conocer sobre la detención de varios migrantes guatemaltecos. Entre ellos hay varios menores de edad. El reporte de la unidad fronteriza señala que en un sector cercano a San Miguel, Arizona, se entregaron a elementos de dicha jurisdicción 90 migrantes originarios de Guatemala. Posteriormente a su identificación, se estableció que más de la mitad eran menores no acompañados. El grupo de centroamericanos fue procesado y enviado a un albergue temporal para iniciar con su proceso de expulsión, tal y como lo resalta el título 8 y 42 de dicha nación. El pasado 21 de julio fueron detenidos 160 connacionales, 131 eran niñas, niños y adolescentes que iban por su cuenta propia. Al respecto, autoridades de la patrulla fronteriza resaltaron un desborde de las capacidades de dicha unidad en medio de esta pandemia y la atención de menores y familias migrantes. Lo que estamos experimentando ahora con niños no acompañados, unidades familiares, migrantes de países en los que tradicionalmente no experimentamos. Estos tremendos flujos son lo que enfrentan nuestros agentes de la patrulla fronteriza cada uno y todos los días. Y luego lo agrava con esta amenaza encubierta. En un día cualquiera, puedo obtener entre 300 y 400 agentes de la patrulla fronteriza que están en cuarentena. Durante el cuarto día de exposiciones del denominado Presupuesto Abierto 2022-2026, le tocó el turno al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a dar a conocer cuál es su requerimiento presupuestario para el año 2022. Vea la información. De acuerdo a autoridades de finanzas públicas, la cartera de comunicaciones tendrá una reducción, tomando en cuenta que varios recursos se destinarán a los ministerios de Salud, Educación y Gobernación. El techo de presupuesto será de 5.008 millones. Tendremos que hacer lo más que se pueda con lo que tenemos, ya que sabemos que el próximo año es un año en donde el sector salud está sumamente fortalecido por temas de la pandemia, por los temas cabalmente de la generación de nuevos hospitales, hay personal, hay insumos por el tema del COVID, esto no es pues, que vaya a acabar este año, y también lo que es educación, donde tiene un incremento bastante importante a través pues, no solo de la contratación de nuevos maestros, sino el traslado de plazas 029 a plazas permanentes, se está fortaleciendo el seguro escolar, se está dando una cantidad mayor a la alimentación escolar y lógicamente la parte del Ministerio de Gobernación
donde también se está fortaleciendo de una manera muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque sí va a haber una inversión muy importante en comunicaciones, en el Ministerio de Comunicaciones, no va a ser claramente donde más crecimiento vamos a tener. En lo que corresponde a los proyectos de inversión que nosotros tenemos para el próximo año, nosotros teníamos una cantidad de 319 proyectos programados con un presupuesto de más de 6.600 millones de quetzales. Lo que pudimos formular en el anteproyecto fueron solo 137 proyectos con un monto de 2.151 millones. El techo de presupuesto para el próximo año 2022, el techo asignado por el Ministerio de Finanzas para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda fue de 5.008 millones y como les decía, en el presupuesto para el 2022 es de 5.008. Entonces sí tenemos una reducción bastante considerable. Así finalizamos este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Así es. Chao. Muchas gracias.